bolsillo, porque el dinero no nace de las plantas, de algún lugar tenía que salir, entonces del Tesoro. Y el Tesoro, ¿quiénes ponen el Tesoro? En la perinola siempre éramos nosotros. Bueno, finalmente, después de tanta discusión y con un gobierno de un color político distinto, qué paradoja, ¿no? Antes del mismo color político no hubo posibilidad de acuerdo. Con un color político distinto en el gobierno nacional se llega a un acuerdo por el déficit operativo de la Caja de Jubilaciones de la provincia de Córdoba. Este es uno de los temas centrales. El otro tema central es que los gremios en Córdoba dicen, bueno, ahora que va a entrar un montón de plata, aparte de la devolución del 15%, todo el mundo presiona. Los municipios quieren que se coparticipe todo eso. Y además los gremios quieren reabrir paritaria. Esta fue una de las discusiones de la semana. Esto decían Pien y Montserrat, de dos gremios estatales, y después hablamos con el ministro Giordano. El Comité Central Confederal resuelve un paro con fecha, esa va a ser nuestra fecha. Ahora, si no resuelve la fecha del paro, la fecha nuestra va a ser el 20 de octubre y es la fecha que le vamos a proponer a todos los gremios de Córdoba. ¿Y qué alineamientos de Schiaretti con Macri les da más argumentos a ustedes? No tanto el alineamiento en lo que se expresa, en las medidas que se expresan. Si las medidas es no reabrir paritaria, si la medida es dar de baja a trabajadores, si la medida es negar la realidad, acá nosotros tenemos un sector de trabajadores que no han recibido aumento desde noviembre del año pasado y el gobernador nos dice que superaron la inflación. Obviamente que nosotros vamos con la postura porque ya se sabe ahora de que la caja ya no tiene, dicho por él mismo, no le debemos ni debe, y entonces pongámonos a ver de qué manera salimos de la 10.333. No podemos tener a los compañeros jubilados pagando los platos rotos de todos los desagadizados de años, ¿no? Bueno, la edición fue Daniela de Suen, no Montserrat, como yo había presentado. Está Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia, con nosotros. Osvaldo. Bueno, a ver, la buena noticia que finalmente hay acuerdo, si bien no se ha firmado, pues es que en los medios de comunicación hasta que un contrato no se firma nadie se tiene que enterar, ¿no? Esto ha estado más discutido que el truco. La verdad que sí, por etapas, así que vamos a festejar. Pero de cualquier manera está sellado, digamos, el acuerdo entre la Nación y la provincia. Yo resaltaría tu introducción, es decir, la paradoja de que después de largos 5 años de puja, de discusión, de no escucharse, de aprietes. De reclamos en la Corte. En la Corte. Bueno, que en 8 meses hayamos logrado un acuerdo con todas estas tensiones y estos problemas acumulados es un hecho meritorio que yo lo atribuyo básicamente a la impronta que le ha dado el presidente Macri y el gobernador Schiaretti, a que más allá de las diferencias que tenemos, que sin duda las tenemos, prioriza el trabajo conjunto, el darle un marco de entendimiento, de racionalidad, de respeto, de empatía, de entendimiento también de los problemas y de las visiones que tienen los otros, y eso lo que ha logrado destrabar algo que parecía imposible destrabar. Yo creo que ese hecho institucional es aún más importante que el otro, que sin duda ¿Cuáles es son los importante. puntos centrales, digamos, teniendo en cuenta que ya hay quejas también? No solamente tiene que haber más plata, queremos más plata, queremos, por otro lado, de que se terminen los recortes que se han planteado a las jubilaciones en la provincia de Córdoba, porque ahora vienen por más. Dicen, si bien no está escrito, decía, por ejemplo, Suárez, de Luz y Fuerza, si bien esto no va a estar escrito, ellos vienen por la armonización total y vamos a terminar nosotros en la Caja Nacional. Este es el planteo que hacen. Bueno, yo creo que el convenio dice mucho de eso, en el sentido de que se descartaron todos los temores. Acá se dijo que la Caja se iba a transferir, la Caja no se transfiere. Se dijo que se iba a aumentar la edad de retiro, seguramente vos lo has escuchado, no se aumenta la edad de retiro, no se aumenta la cantidad de años de servicios, no se altera la forma de actualizar la jubilación, es decir, los derechos básicos de los jubilados se mantienen con un adicional muy importante, que es ahora contamos con los fondos para poder cumplir con eso. Es decir, este financiamiento lo que le da es solidez financiera a la Caja y eso permite que un derecho se pueda llevar a la práctica porque hay financiamiento. Y el otro punto, bueno, mucho se habló y se llegó a decir acá en Córdoba que la Caja no tenía déficit, que era toda una mentira. Bueno, el convenio reconoce que los 4.200 millones de pesos que nosotros decíamos que era el déficit que debía financiar la Nación, porque es un déficit que... Que al principio decían que lo habías inflado, o que lo había inflado la gente de la Caja, del Ministerio de Finanzas. Digo, el Gobierno Nacional decía, está inflado, o algunos operadores del Gobierno Nacional. Exactamente. Después finalmente se entendió que eran 4.200. 4.200, eso es lo que está en el acuerdo. A eso le agregamos el juicio que con criterio el Gobierno Nacional pidió resolver, no nos pareció razonable, si vamos a firmar un convenio lo firmemos. A eso se agregó de que, bueno,
eran 5.600 millones de pesos, una cifra muy grande, que era difícil o imposible, digamos, que el Gobierno Nacional afrontara de una sola vez. Entonces se aceptó que una parte importante se pague compensando deuda. Es decir, si la provincia le debe a la Nación, bueno, reduzcamos esa deuda y de esa manera hagamos viable el acuerdo. Así que con buena voluntad se logró finalizar el acuerdo. Pero lo bueno es que se logró un acuerdo, es decir, que en base al diálogo se logró un acuerdo, y la otra que se descartaron todos estos temores, todas estas angustias, digamos, algunas justificadas, otras tal vez intereses, pero bueno, todo eso quedó descartado y el convenio lo dice con claridad. ¿Por qué insisten con la armonización, digamos? Los gremios dicen, quieren seguir armonizando, nos quieren igualar para abajo con ANSES. A ver, mirá, depende de qué es lo que se quiera llamar. En otras provincias que tienen caja, la armonización significa, por ejemplo, llevar la misma edad de retiro que tiene a nivel nacional, cosa que Córdoba ya lo tiene. O que la movilidad sea a través de un índice y no cargo por cargo, que Córdoba ya lo tiene, o los requisitos, o la forma en que se evalúan las invalideces. Son todas cosas que Córdoba hizo, que a mi juicio por lo menos son razonables. Es decir, no sería lógico que le pidamos a la Nación que financie algo que sea muy distinto al nacional. Eso pasa con algunas cajas. Es decir, bueno, si una provincia decide jubilar a la gente a los 50 años, no es lógico que pida que la Nación se lo pague. Ahora, una provincia como Córdoba, que hizo los deberes, que tiene un manejo austero, transparente, porque también es eso, es decir, facilitó mucho la transparencia con la cual están registradas los manejos financieros de la caja, hizo que eso ayudara al arreglo y que nos podamos quedar tranquilos. Es decir, la caja garantiza muy buenos haberes. Si la persona cuando se jubila sigue teniendo prácticamente el mismo ingreso que tenía con una actividad, que eso es lo que uno espera de un sistema previsional, ahora está apoyado por una solidez financiera que no tenía antes, de manera que creo que hay motivos, digamos, para sentirse satisfecho con el acuerdo. El otro tema es ese que veíamos ahí, ¿no? Los gremialistas que dicen, bueno, ahora va a haber más plata, queremos reapertura de paritaria. ¿Existe la posibilidad de que haya una reapertura de paritaria? Porque hubo una discusión, yo recuerdo que hubo una discusión concreta y dijeron, en caso que el índice de inflación supere X porcentaje, nos vamos a sentar a rediscutir. Me acuerdo al ministro Grabac diciendo, por ejemplo, nosotros no queremos que nadie pierda. Si realmente usted entiende que la inflación acumulada no ha sobrepasado esto y que no hay posibilidad, o simplemente es porque no hay recursos. Mira, hay varios hechos. Uno es que la inflación está bajando. Es decir, objetivamente, cualquiera sea el índice que usemos, está bajando. Dos, es que la inflación efectivamente le pega al ingreso de todos, a los empleos públicos, a los que no son empleos públicos, a los que no tienen empleo, y le pega también al Estado, que la recaudación no sigue, digamos, el ritmo de los precios. De manera que objetivamente hay una dificultad financiera que la tiene la Nación, la tiene la provincia, la tienen los municipios, y hay un conjunto de prioridades. Es decir, el Estado no es solo pagar sueldos, es decir, tiene también otras funciones. Entonces, en ese marco de ser lo más razonable y equitativo posible, no parece prudente, y en este contexto donde la inflación está bajando, plantear una reapertura paritaria, que dicho sea paso, ya hace varios meses que se está planteando. ¿Sí la posibilidad de un bono? Habrá que verlo, digamos, más cerca del fin de año, cuando ya tengamos más claro cuál va a ser la inflación del año, cuando tengamos más claro cuáles son los números fiscales, y cuando tengamos más claro que otras prioridades que tiene el Estado, como por ejemplo proteger a la gente que más está sufriendo la crisis, porque todos sufrimos la crisis, pero hay gente que la sufre más que otros. Sin lugar a dudas. Y son la gente que no tiene un empleo formal, que vive de changas, o que directamente perdió el empleo, y cual el Estado no se puede hacer el distraído de esa gente, y que por lo tanto tiene que estar al lado de ella, apoyándola, y para lo cual se necesita recursos. Entonces, en el marco de todas esas prioridades y tratando de buscar la máxima equidad, no nos parece razonable una apertura de paritarias, y ese, bueno, ha sido el planteo del gobernador. Recién escuchabas a José Pien decir, hay gente que desde noviembre que no tiene ningún aumento, desde noviembre del año pasado. Puede haber sido no un trabajador público. Es decir, yo sí creo que hay gente que no tiene... Bueno, pero yo supongo que debería haber... Si él habla de los empleos públicos, los empleos públicos tuvieron 2 aumentos de noviembre, pero sí, bueno, lo que sí nos tenemos que preocupar por esta gente que no tiene empleo informal, que eso sí son los que más sufren estos ciclos recesivos de la economía, y en la cual el Estado de alguna manera tiene que llegar a acercarlo, y por eso las prioridades de los programas sociales que viene haciendo la provincia, el no descuidar la obra pública, que también, además de contribuir a la mayor potencialidad económica de la provincia, también es generadora de empleo. Es decir, hay que, me parece, repartir. Y lo mismo, bueno, este arreglo de la caja
efectivamente nos ayuda a solidificar el financiamiento de la caja, pero también, bueno, entra la masa coparticipable el 15%, eso nos permite también redistribuir más ingresos a los municipios, bueno, también ahí hay un desvío. ¿Más ingresos o todos los ingresos a los municipios, todo lo que corresponde? Pues yo recuerdo que el gobernador dijo, cuando arreglemos la caja vamos a coparticipar. Ahora se arregló la caja, digamos. No, bueno, Hay que el coparticipar, 100% ¿no? del 15% va a ir a la masa coparticipable, de lo cual 80% va al Tesoro Provincial y el 20% a los municipios que se ¿Y distribuyen de desde acuerdo. cuándo? Porque Mestre dice tiene que ser desde diciembre del año pasado. No tiene sentido. Es decir, la caja siguió teniendo déficit, siguió teniendo una deuda que tenía con la provincia por todos los años que no estuvimos recibiendo asistencia, con lo cual la caja en septiembre, los primeros de septiembre, últimos días de agosto, es cuando queda prácticamente equilibrado con la provincia. Es decir, ni la caja le debe a la provincia, ni la provincia a la caja. Es decir, ahí es el punto Ahí de va a haber un quiebre. tironeo, me parece, con los municipios grandes también, ¿no? Sí, pero yo creo que hay también, me parece que deberíamos seguir esta impronta del presidente Macri, del gobernador Schiaretti, en cómo hemos ido resolviendo los problemas de la nación, resolviéndolo con los municipios. Yo creo que deberíamos seguir la misma lógica de racionalidad, de priorizar cuestiones importantes como la obra pública. Es decir, también, digamos, existe el riesgo de que esto no se convierta en despilfarrar fondos, ¿no? Es decir, hay vocación de la provincia en apoyar a los municipios, pero fundamentalmente en municipios que inviertan bien los recursos. Y, por ejemplo, vamos a hacer la red troncal de gasoductos, pero es clave que los municipios hagan la red domiciliaria, si no, ¿para qué todo semejante esfuerzo? En ese sentido hay mucho para hablar y yo creo que se van a hacer muchas cosas. La última, ¿cómo está el pago a proveedores? Porque vos admitiste sentado ahí en el mismo lugar hace algún tiempo que evidentemente por las relaciones que había entre nación y provincia hubo un atraso significativo en el gobierno anterior del pago a proveedores. Toda esa pesada carga, digamos, como decía Kicillof, la pesada herencia pasó a este gobierno. ¿Cómo lo han puesto en caja? ¿Cómo está eso? Había dos planos de problema. El financiero, objetivamente, como bien lo señalás, sufrimos muchos años y eso era indisimulable que las cuentas públicas habían sufrido. Es decir, seguir funcionando el Estado de la provincia con semejante nivel de discriminación llevó a que se acumularan deudas. En lo financiero ya hemos normalizado la situación, es decir, no tenemos ningún estrés que nos obligue a decir, no, le piso un pago a los proveedores. Puede haber cuestiones cuestiones burocráticas, así que fruto de toda esta acumulación se hayan atrasado. Pero me parece que de lo que hablamos la otra vez, hoy hay un clima mucho más armónico, de mayor normalización, y si quedan algunas cosas, son cosas marginales, y que ya hay una absoluta normalización. Osvaldo, gracias. Gracias a vos, como Con siempre, un nosotros, gusto. Y bueno, alguna cuotita del arreglo de la caja tenemos que tener, porque hemos discutido tanto, pero tantas horas le hemos dado a este tema, que bueno, nos pone contento en definitiva. Nos vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos vamos a hablar de dos temas. Del tema de la basura y de una posible solución para los basurales, fundamentalmente. Y después vamos a hablar de otro tema, que es este kit que algunas organizaciones sociales y abogados de derechos